El grito resonó en la hacienda Santa Cruz como un relámpago que parte la madrugada. ¡No! La voz de don Juan de Mendoza rasgó el silencio mientras aferraba la nota abandonada sobre la cama vacía. Su esposa, doña Isabela, había huido con el capataz, un joven llamado Antonio, llevándose únicamente joyas y vestidos. Había dejado atrás a su hijo de 2 meses, Miguel, que ahora lloraba sin consuelo en su cuna de maderas preciosas. Corría el año 1658, en las sofocantes tierras cercanas a Veracruz. El ingenio azucarero se extendía por leguas, pero en ese momento parecía demasiado pequeño para contener el dolor y la desesperación de don Juan. Un hombre alto, de barba espesa y manos encallecidas por la tierra, jamás había imaginado que sería él quien cambiara pañales o acunara a una criatura. Miguel rechazaba la leche de vaca que las sirvientas indígenas intentaban darle con paños empapados. Lo vomitaba todo. Su llanto se volvía cada vez más débil. Doña Elvira, la ama de llaves mestiza que había administrado la casona principal por 20 años, observaba la escena con el corazón encogido. «Patrón, sin leche de pecho no va a sobrevivir mucho tiempo», dijo, moviendo nerviosamente un rosario entre sus dedos. «Necesita un ama de leche, y la necesita ya». Don Juan se pasó una mano por el cabello revuelto. Había buscado por toda la región. Las mujeres libres del puerto estaban ocupadas con sus propios hijos, y las pocas que se ofrecieron pedían sumas absurdas, aprovechándose de su desesperación. El tiempo se escurría como arena entre sus dedos mientras Miguel se consumía. Fue entonces cuando doña Elvira mencionó el nombre que hizo que don Juan apretara los puños. «Está Amara, señor. Está de luto por su esposo, que murió en los barracones el mes pasado. Perdió a su propia cría en la misma semana y todavía tiene leche». Titubeó antes de continuar, pero sé que al señor no le agrada la idea. Don Juan conocía a Amara de vista, una mujer africana, fuerte, de piel oscura como la noche, con ojos que jamás se humillaban cuando él pasaba. Había algo en ella que lo incomodaba. No era sumisa como se esperaba que fueran las esclavas. Además, sabía que su esposo, José, había muerto tras una paliza del antiguo capataz por intentar defender a otro cautivo de un castigo excesivo. ¿Una esclava criando a mi heredero? Jamás, masculló, pero el débil gemido de Miguel lo hizo reconsiderar. El niño estaba pálido, sus labios secos. No había tiempo para el orgullo de un hidalgo. Al atardecer, cuando el sol tiñó de naranja los campos de caña, don Juan cedió. «Tráela», le dijo a doña Elvira, las palabras saliendo como si tragara vidrio molido. Amara subió los escalones de la casona principal con paso firme. Vestía una falda de algodón grueso y una blusa sencilla, un pañuelo de colores atado en la cabeza de una forma que realzaba la dignidad de su porte. No inclinó la cabeza al ver a don Juan, simplemente extendió los brazos cuando él, a regañadientes, le entregó a Miguel. El milagro ocurrió en instantes. El bebé, hambriento, encontró el pecho de Amara y succionó con una fuerza desesperada. El silencio que llenó la sala fue casi sagrado. Don Juan observaba con los brazos cruzados una mezcla de alivio y humillación recorriendo sus venas. Ahora dependía de una mujer que poseía como si fuera un animal, pero que en ese momento tenía algo que él no podía ofrecer: la vida para su hijo. «Tenía hambre», dijo Amara, su voz serena a pesar de todo lo que había sufrido. Miguel se durmió en sus brazos, su pequeño rostro finalmente relajado. Don Juan señaló la cuna, pero ella lo miró con firmeza. «Un niño necesita calor de gente, no solo una cuna fría». Era la primera vez que una esclava le daba una orden disfrazada de consejo. Por cualquier otra razón, don Juan habría estallado, pero Miguel respiraba tranquilamente por primera vez en días, y eso pesaba más que su orgullo herido. Ordenó que se preparara una pequeña habitación en la parte trasera de la casa, lejos de los otros esclavos, pero lo suficientemente cerca para escuchar si el niño lloraba. Amara aceptó sin agradecimiento ni rebeldía. Era como si entendiera que esta situación era simplemente una cuestión de supervivencia para todos los involucrados. Esa primera noche, don Juan no pudo dormir. Caminaba por la casa, escuchando los sonidos que venían del cuarto de Amara. A veces oía una melodía grave, cantada en una lengua que no reconocía.
era distinta al español mezclado con palabras africanas que hablaban los otros esclavos. Había algo ancestral en esa voz, algo que tocaba lugares de su alma que no sabía que existían. Se acercó a la puerta entreabierta y vio a Amara meciendo a Miguel junto a la ventana. La luna llena los iluminaba, creando una imagen que se grabó en su memoria. Ella cantaba mirando las estrellas, como si conversara con alguien en otro mundo. «¿Qué lengua es esa?», preguntó don Juan saliendo de las sombras. Amara no se sobresaltó, como si ya supiera que él estaba allí. «Yoruba», respondió simplemente, «la lengua de mi gente, de la tierra de donde me arrancaron». Don Juan quiso preguntar más, pero algo en su tono lo hizo retroceder. Había dolor en esa respuesta, pero también una fuerza que no sabía cómo interpretar. Regresó a su propia habitación, con la melodía aún resonando en su mente, preguntándose qué clase de mujer era aquella que podía perderlo todo y aún así acunar a un niño con tanta ternura. Los días siguientes trajeron una extraña rutina a la hacienda. Miguel prosperaba visiblemente, ganaba peso, dormía mejor, incluso sonreía cuando Amara lo tomaba en brazos. Don Juan observaba todo desde la distancia, dividido entre la gratitud y una creciente incomodidad. Amara no se comportaba como esperaba que lo hiciera una esclava. No pedía permiso para cosas pequeñas, no agradecía en exceso, no demostraba el miedo que otros cautivos mostraban en su presencia. Cuando vio que los pañales de Miguel se estaban acabando, simplemente informó: «El niño necesita más tela para su ropa». No era una petición servil, era una declaración práctica. Don Juan, desconcertado, mandó traer tela del puerto. Durante una lluvia torrencial, don Juan encontró a Amara en el salón, cantándole a Miguel mientras el agua golpeaba las ventanas. «¿Por qué le cantas?», preguntó con genuina curiosidad. «La música calma el alma», respondió ella. «Un niño siente cuando el mundo está en paz o en guerra. Necesita saber que aquí, en mis brazos, hay paz». Cuando parte del techo de los barracones se derrumbó en la tormenta, don Juan fue a inspeccionar los daños. Encontró a varias familias empapadas, tratando de proteger sus escasas pertenencias. «Se enfermarán si se quedan así», comentó Amara a su lado, con Miguel durmiendo plácidamente en sus brazos. Don Juan la miró, luego miró a los esclavos empapados. Por un momento vio personas, no propiedades. «Llévenlos a todos al galpón grande», ordenó a sus hombres, «hasta que el techo sea reparado». Fue una decisión práctica, se dijo a sí mismo. Los esclavos enfermos no trabajaban, pero sabía que había algo más en esa orden. Esa noche, todavía lloviendo, fue a la habitación de Amara. La encontró despierta, remendando una de sus propias faldas a la luz de una vela. «¿No duermes?», preguntó él. «Dormir es un lujo que mi gente no puede permitirse», respondió sin levantar la vista de la costura. «Háblame de tu esposo», dijo don Juan, sorprendiéndose a sí mismo. Ella detuvo la costura. José era un buen hombre. Trabajaba en el trapiche, se despertaba antes que el sol, nunca se quejaba, pero no soportaba la injusticia. Su voz se suavizó. Cuando el capataz comenzó a golpear a un niño, de solo 8 años, por derramar melaza, José intervino. Dijo que un niño no aguanta los golpes de un hombre. ¿Y entonces? Y entonces mi esposo murió 3 días después. Dijeron que fue un accidente, que se cayó de una carreta. Sus dedos trabajaron la aguja con más fuerza. Pero yo vi las marcas en su cuerpo. No eran de una caída. El silencio se instaló entre ellos. «¿Y usted?», preguntó Amara de repente. «¿Por qué se fue su esposa?». La pregunta lo tomó por sorpresa. «Eso no es de tu incumbencia». «No lo es», asintió ella. «Pero si voy a criar a su hijo, tengo derecho a saber qué clase de hombre es su padre». A don Juan le irritó la osadía, pero había lógica en sus palabras. Dijo que yo era frío, que no sabía amar. Las palabras salieron con dificultad. Quizás tenía razón. Amara lo estudió. Un hombre que manda a buscar tela para los pañales de un niño no es frío. Puede ser orgulloso, puede estar confundido, pero no es frío. Mientras se levantaba para irse, ella pronunció su nombre. «Don Juan». Él se giró. «Gracias por dejar que nuestra gente se quedara en el galpón. Hizo una diferencia». Fue un simple agradecimiento, pero cargado de significado. Don Juan asintió y se fue, sintiendo que algo estaba cambiando dentro de él, algo que no era solo gratitud por la mujer que había salvado a su hijo. La semana siguiente,
trajo cambios sutiles pero notables a la rutina de la hacienda Santa Cruz. Miguel ganaba peso rápidamente. Sus mejillas se volvían más llenas. Sus ojos comenzaban a seguir los movimientos de Amara con curiosidad infantil. Don Juan observaba estas transformaciones durante sus visitas matutinas, siempre con la excusa de verificar el bienestar de su hijo. En verdad, estaba empezando a darse cuenta de que sus visitas tenían otro motivo. Había algo en Amara que lo intrigaba, la forma en que se movía con un propósito definido, como si cada gesto tuviera un significado. A diferencia de Isabela, que siempre parecía flotar sin rumbo, Amara parecía profundamente arraigada en cada acción que realizaba. Fue en la quinta mañana que don Juan notó la primera señal de problemas. Llegó a la habitación y encontró a Amara de pie, sosteniendo a Miguel, pero había una rigidez en sus hombros que no estaba allí antes. Ella giró el rostro cuando él entró, pero no antes de que él notara un moretón violáceo en el lado izquierdo de su cuello. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz más áspera de lo que pretendía. «Nada, señor», respondió ella, manteniendo los ojos fijos en Miguel. Don Juan se acercó, ignorando las normas sociales que dictaban distancia entre amo y esclava. «Eso no es nada. ¿Quién te hizo esto?». Amara finalmente lo enfrentó, y en esos ojos oscuros él vio una mezcla de orgullo herido y determinación. «El nuevo capataz cree que necesito que me recuerden cuál es mi lugar». Una furia sorda subió por el pecho de don Juan. Desde la partida de Antonio, había contratado a Hernán Vargas, un hombre experimentado recomendado por otros hacendados. Hernán tenía métodos estrictos. La disciplina, decía, era esencial para mantener el orden. Don Juan siempre había estado de acuerdo con esa filosofía, pero ver la marca en el cuello de Amara lo hizo cuestionarlo todo. «¿Te ha tocado?». Dijo que una esclava que vive en la casona principal se cree mejor que las demás, que necesita aprender humildad. La voz de Amara era controlada, pero don Juan percibió la ira contenida detrás de sus palabras. En ese momento, Miguel comenzó a llorar, como si sintiera la tensión en el aire. La postura de Amara cambió de inmediato. Toda su atención se centró en calmar al niño. Don Juan observó la transformación, de mujer herida a madre protectora en segundos, y sintió algo moverse en su pecho. «Esto no volverá a suceder», dijo, las palabras saliendo como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Amara lo miró por encima de la cabeza de Miguel. Las promesas de un amo valen poco para una esclava cuando el amo no está cerca. La brutal honestidad de sus palabras golpeó a don Juan como un puñetazo. Tenía razón. Podía ser el dueño de la hacienda, pero no controlaba cada momento. Y Hernán, como capataz, tenía poder sobre todos los esclavos cuando don Juan no estaba presente. Salió de la habitación con los puños cerrados, decidido a tener una conversación seria con Hernán. Lo encontró en el patio, supervisando la molienda de la caña. Era un hombre bajo y robusto, con un bigote espeso y ojos pequeños que siempre parecían estar calculando el valor de las cosas. «Hernán, necesito hablar contigo». El capataz se acercó, quitándose el sombrero. «Diga, patrón, la esclava que cuida de mi hijo no debe ser tocada, por nadie. ¿Entendido?». Hernán frunció el ceño. «Patrón, si no mantenemos la disciplina, pierden el respeto. Esa negra camina muy altiva desde que subió a la casona. Ella está cuidando de Miguel, es diferente. Es peligroso, patrón. Los otros esclavos empiezan a pensar que también pueden tener privilegios. Ya he oído comentarios». «¿Qué tipo de comentarios?». Don Juan sintió un escalofrío. «Dicen que usted tiene un aprecio especial por Amara, que ella consigue lo que quiere porque...». Hernán no terminó la frase, pero su sonrisa insinuante lo dijo todo. Don Juan necesitó todo su autocontrol para no abalanzarse sobre el capataz. «Lo que sucede en mi casa no es asunto de los esclavos ni tuyo. Amara cuida de mi hijo y punto. Cualquiera que la moleste me responderá directamente a mí». Hernán bajó la cabeza, pero don Juan se dio cuenta de que la sumisión era solo aparente. «Sí, patrón, como usted ordene». Cuando don Juan regresó a la casa, encontró a doña Elvira en la cocina. Su expresión era de preocupación. «Patrón, los de los barracones andan hablando». «¿Qué dicen?». «Dicen que ella tiene su protección especial. Unos tienen celos, otros esperan el momento en que esto acabe mal». Doña Elvira bajó la voz.
Y hay algo más. Hernán anda preguntando por sus horarios cuando se queda sola con el niño. Un nudo se formó en el estómago de don Juan. ¿Qué crees que quiere? A un hombre como Hernán no le gusta que se cuestione su autoridad. Y en su cabeza una esclava que no baja la cabeza lo está cuestionando. Esa tarde don Juan decidió quedarse cerca de la casa. Inventó trabajo en su despacho solo para tener una excusa para estar cerca. Alrededor de las 5 escuchó pasos pesados en el pasillo. Por la ventana vio a Hernán acercándose al ala trasera donde estaba el cuarto de Amara. Don Juan salió por la puerta lateral y siguió al capataz discretamente. Hernán se detuvo frente al cuarto de Amara y golpeó la puerta con una fuerza innecesaria. «Abre, negra. Necesito inspeccionar que todo esté en orden». Don Juan escuchó la voz de Amara desde el otro lado. «El niño está durmiendo. No puedo abrir ahora. No te pedí tu opinión. Abre o derribo esta puerta». Fue entonces cuando don Juan intervino. «Hernán». El capataz se giró, sorprendido. «Patrón, yo solo estaba...» «¿Solo qué?» «Perturbando el sueño de mi hijo». «No, señor. Solo una inspección de rutina». «¿Qué tipo de inspección se hace en el cuarto de una nodriza mientras el niño duerme?» Don Juan se acercó, su imponente altura haciendo que Hernán retrocediera. «¿Tienes algún problema con las órdenes directas, Hernán?» «No, señor, pero...» «Entonces ve a ocuparte de los esclavos del campo. Aquí en la casa de los asuntos me ocupo yo». Hernán se alejó, pero don Juan vio la mirada de odio que dirigió a la puerta del cuarto de Amara. Esto estaba lejos de terminar. Cuando golpeó suavemente, Amara abrió con Miguel en brazos. El bebé dormía tranquilo. «Gracias», dijo ella simplemente. «No deberías tener que agradecer por esto». Don Juan vaciló. Luego entró en la pequeña habitación. «Amara, necesito que seas honesta conmigo. ¿Te sientes segura aquí?» Ella lo estudió por un largo momento. «Una mujer esclava nunca está completamente segura, don Juan. Pero con usted cerca, me siento menos en peligro». La honestidad de esa respuesta tocó algo profundo en él. «¿Y cuándo no estoy cerca?» «Entonces rezo para que no suceda nada hasta que usted regrese». Don Juan se sentó en la única silla de la habitación, un gesto que rompía todas las convenciones. Un amo no se sentaba en el cuarto de una esclava. Un amo no hacía preguntas personales sobre su seguridad. A un amo no debería importarle más allá del trabajo que ella proporcionaba. Pero don Juan estaba descubriendo que no podía seguir esas reglas cuando se trataba de Amara. «Háblame de tu vida antes de venir aquí», dijo, sorprendido de su propio ruego. Amara se sentó en el borde de su cama, acomodando a Miguel. «¿De verdad quieres saberlo?» «Quiero. Nací en una hacienda en la costa. Mi padre era un esclavo de jornal. Trabajaba en la ciudad como carpintero y compartía sus ganancias con su amo. Mi madre cuidaba la casona principal». Miró por la pequeña ventana. «Cuando tenía 15 años, el hijo del hacendado intentó forzarme. Mi padre intervino». Don Juan sintió que se le revolvía el estómago. «¿Qué pasó?» «Vendieron a mi padre a un ingenio en el sur. Nunca más lo volví a ver. Mi madre murió de pena al año siguiente. Y a mí me vendieron a un comerciante que me trajo aquí». La historia fue contada sin autocompasión, solo como hechos. Pero don Juan podía sentir el dolor detrás de cada palabra. «¿Y tu esposo, José?» El rostro de Amara se suavizó un poco. «Lo conocí aquí. Era un hombre bueno, trabajador. Me enseñó que incluso siendo esclava podía mantener mi dignidad». Su voz bajó. «Decía que un día seríamos libres, que tendríamos hijos libres». ¿Llegaron a tener hijos? Una niña. Nació el mismo mes que su Miguel. Amara apretó al bebé contra su pecho. Vivió 15 días. Cuando José murió, perdí las ganas de vivir. Si no fuera porque Miguel me necesitaba. Un nudo se formó en la garganta de don Juan. Entendió entonces por qué Amara cuidaba de Miguel con tanto esmero. No era solo el hijo del patrón, era su oportunidad de ejercer la maternidad que le habían robado. «Amara, yo...» comenzó, pero no supo cómo terminar. «Usted no tiene que decir nada, señor», interrumpió ella amablemente. «Pero si realmente quiere que me sienta segura, necesita saber que Hernán no se rendirá. Hombres como él no soportan ser contrariados». «Entonces, ¿qué sugieres que haga?». La pregunta se le escapó. Estaba pidiendo consejo a una esclava sobre cómo administrar su propia hacienda.
Era impensable. «Usted necesita decidir qué tipo de hacendado quiere ser», respondió Amara. «Si quiere ser como los otros que gobiernan con miedo, o si quiere intentar algo diferente». «¿Diferente cómo?» «Mi padre siempre decía que un esclavo tratado con dignidad trabaja mejor que un esclavo apaleado. No por gratitud, sino porque cuando tratas a alguien como persona, esa persona actúa como persona». Don Juan guardó silencio, procesando esas palabras. Todo lo que había aprendido sobre el manejo de esclavos iba en contra de esa filosofía, pero mirando a Amara, viendo cómo cuidaba de Miguel con una dedicación que iba más allá de la obligación, comenzó a cuestionar si lo que había aprendido era correcto. Miguel se removió en sus brazos. Ella comenzó a tararear en voz baja, la misma melodía en yoruba. El bebé se calmó de inmediato. Esa canción, ¿qué significa? Es un rezo para que los niños crezcan con coraje y bondad. Ella miró a don Juan. Su hijo necesitará ambas cosas para vivir en este mundo. ¿Por qué coraje? Porque un día descubrirá que nació en un mundo injusto y tendrá que elegir si perpetúa esa injusticia o si lucha por cambiarla. Las palabras de Amara resonaron en la mente de don Juan. Cuando cayó la noche, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Llamó a todos los esclavos al patio principal. Era inusual, y don Juan notó las miradas curiosas y preocupadas. Hernán estaba a un lado, claramente incómodo. «A partir de hoy, algunas cosas van a cambiar», comenzó don Juan. «No habrá más castigos físicos sin mi autorización personal. Cualquier problema debe ser traído directamente a mí». Un murmullo recorrió el grupo. Hernán se acercó. «Patrón, esto puede causar problemas». «Los problemas son mi responsabilidad, no tuya», lo cortó don Juan. «Además, estableceré un día de descanso al mes para todos, y quien trabaje más de lo esperado recibirá raciones extra». Ahora el murmullo era más fuerte. Algunos intercambiaban miradas incrédulas. «Y una cosa más», continuó don Juan, su mirada encontrando a Amara en la multitud. «Amara está bajo mi protección personal mientras cuida de mi hijo. Cualquiera que la moleste será expulsado de la hacienda de inmediato». El silencio que siguió fue absoluto. Cuando despidió al grupo, vio a Hernán acercarse con el rostro rojo de ira. «Patrón, acaba de firmar nuestra sentencia. Los esclavos no respetan la bondad, solo la fuerza». «Ya veremos», respondió don Juan con calma. «Y Hernán, si descubro que desobedeces cualquiera de estas órdenes, no será solo la expulsión, será mucho peor». El capataz se alejó. Por primera vez en mucho tiempo, don Juan sintió que estaba haciendo lo correcto. Más tarde encontró a Amara en la cocina. Ella lo miró con una expresión que él no supo interpretar. «Se acaba de convertir en un objetivo», dijo ella. «Lo sé. ¿Y no tiene miedo?» Él lo pensó. Sí, tenía miedo. Miedo de las consecuencias, de los otros hacendados de Hernán. Pero había algo más fuerte. «Tengo más miedo de despertar un día y descubrir que me he convertido en un hombre que no puedo respetar». Amara asintió lentamente. «Entonces ha entendido». ¿Entendido qué? Que ser dueño de gente no lo hace dueño de sí mismo. Solo cuando trata a los otros como gente, usted se convierte en gente de verdad. Era lo más profundo que alguien le había dicho jamás. Y venía de una mujer a la que la sociedad le negaba el derecho a tener pensamientos propios. Miguel se despertó llorando. Amara fue a buscarlo. Y cuando regresó, don Juan extendió los brazos. ¿Puedo sostenerlo? Ella vaciló un segundo y luego le entregó al bebé. Don Juan sostuvo a su hijo y por primera vez sintió que realmente estaba siendo un padre. «Tiene sus ojos», comentó Amara, «pero tiene la sonrisa de su madre», respondió don Juan, y luego lamentó haber mencionado a Isabela. «La madre que se fue», dijo Amara suavemente, «pero tiene una madre que se quedó». Él la miró entendiendo la implicación. Miguel tenía dos madres, la que lo engendró y la que lo estaba criando, y quizás la segunda era más importante. «Amara», dijo, «si algún día, si las cosas se vuelven demasiado peligrosas, quiero que sepas que siempre tendrás un lugar seguro mientras yo respire. ¿Y si algún día usted ya no respira?». Era una pregunta práctica. Se dio cuenta de que ella siempre pensaba en el peor de los casos. «Dejaré documentos que garanticen tu manumisión y dinero para que empieces una nueva vida». Amara lo miró fijamente. «¿Por qué haría eso?». Don Juan miró a Miguel.
dormido en sus brazos, y luego a Amara, porque he aprendido que algunas personas entran en nuestras vidas para salvar a nuestros hijos, y otras entran para salvar nuestra alma. Cuando don Juan le devolvió a Miguel, sus dedos se rozaron. Ella no se apartó, y él tampoco. Se quedaron así por segundos que parecieron minutos, hasta que el sonido de pasos en el pasillo los hizo separarse. Era doña Elvira. «Patrón, ha llegado una carta para usted, de la Ciudad de México». Don Juan tomó la correspondencia, reconociendo la letra de Isabela. Su corazón se aceleró. La abrió allí mismo. El contenido hizo que apretara los puños. «¿Malas noticias, señor?», preguntó doña Elvira. «Isabela quiere el divorcio, pide una pensión y quiere que le envíe a Miguel a España para poder criarlo lejos de la influencia bárbara de las Indias». El rostro de Amara palideció. «¿Quiere llevarse a Miguel?». «Sobre mi cadáver», respondió don Juan, sorprendido por la vehemencia de su propia voz. «Miguel se queda aquí, conmigo, con nosotros». La palabra «nosotros» quedó suspendida en el aire. Había incluido a Amara automáticamente en el futuro de Miguel, y todos los presentes se dieron cuenta. «Don Juan», dijo Amara con calma, «si su esposa inicia un proceso legal, ¿qué posibilidades tiene de conseguir la custodia?». Él no lo había pensado. Isabela tenía familia influyente en la corte del virrey, y él era un hacendado de provincia que ahora defendía métodos controvertidos. «Tendremos que luchar», dijo, «y vamos a ganar». Pero en el fondo, la única certeza que tenía era que no dejaría que nadie se llevara a Miguel, y eso incluía proteger a Amara, porque ahora ella era una parte esencial de la vida del niño. Esa noche, don Juan escuchó de nuevo la melodía en yoruba, pero esta vez no era solo una canción de cuna, era un rezo de guerra pidiendo protección para las batallas que estaban por venir, y de alguna manera supo que llegarían pronto. Los 3 días siguientes a la carta de Isabela fueron los más tensos que la hacienda Santa Cruz había vivido. Don Juan sabía que los cambios que había implementado causarían revuelo, pero no esperaba la velocidad con la que la noticia se extendería. El jueves por la mañana recibió la visita de 3 hacendados de la región. «Juan, ¿has perdido el juicio?», cuestionó don Fernando de Ovalle, un hombre corpulento dueño del ingenio más grande de la zona. «¿Dar un día de descanso a los esclavos? ¿Acabar con el látigo? Eso es una receta para la rebelión». «Mi hacienda, mis reglas», respondió don Juan con calma, sirviéndoles aguardiente. «Tus reglas están afectando a nuestras haciendas», estalló don Pedro de la Vega, un hombre delgado de ojos agresivos. «Mis negros ya han empezado a preguntar por qué no tienen los mismos privilegios que los tuyos». El tercer hombre, don Ricardo, se inclinó. «Y hay rumores peores, Juan. Dicen que tienes una cercanía inapropiada con una esclava». El silencio que siguió fue gélido. «Los rumores son propios de gente ociosa», dijo Juan. «No son solo rumores cuando afectan el orden social», insistió don Fernando. «Si otros hacendados empiezan a seguir tu ejemplo, será problema de ellos», cortó Juan. «Ahora, si solo han venido a darme lecciones sobre cómo administrar mi propiedad, pueden retirarse». Los 3 hombres intercambiaron miradas. «Ten cuidado, Juan», dijo don Pedro al levantarse. «Los cambios radicales suelen traer consecuencias radicales». Era una amenaza clara. Cuando se fueron, doña Elvira se acercó. «Patrón, no vinieron solo a hablar». Vi a uno de sus hombres dándole dinero a Hernán. Un escalofrío recorrió la espalda de don Juan. Hernán estaba conspirando con los hacendados vecinos. Esa tarde fue a buscar a Amara. La encontró en el patio trasero, lavando los pañales de Miguel. «Amara, necesito que seas completamente honesta. Hernán intentó algo ayer. ¿Por qué pregunta?». «Porque sospecho que le están pagando para causar problemas, y tú eres el objetivo más fácil». Ella se secó las manos. «Anoche apareció aquí. Dijo que quería inspeccionar si cuidaba bien la ropa del niño. Pero su forma de mirar no era a la ropa». Don Juan apretó los puños. «¿Y qué hiciste?». «Le dije que si se acercaba más, gritaría tan fuerte que toda la hacienda lo oiría». Se rió y dijo que un día de estos llegaría un momento en que gritar no serviría de nada. La ira que se apoderó de don Juan fue visceral. La idea de que alguien tocara a Amara lo cegaba. «Eso no volverá a pasar», dijo, su voz grave. «¿Y cómo lo va a impedir? No puede estar aquí 24 horas al día».
Él miró a su alrededor. Trasladándote a la casona principal, a una habitación cerca de la mía. Los ojos de Amara se abrieron de par en par. Don Juan, eso sería prudente. Miguel necesita ser amamantado durante la noche. Tiene sentido que estés más cerca. Era una justificación plausible, pero ambos sabían que no era toda la verdad. Los otros esclavos hablarán, dijo ella. Ya están hablando. Al menos así estará segura. Amara lo estudió. ¿Y usted, señor? ¿Estará a salvo de sus propias intenciones? La pregunta lo desarmó. Se dio cuenta de que ella veía a través de él con una claridad que lo asustaba. No lo sé, admitió, pero sé que ya no puedo imaginar esta casa sin ti en ella. La confesión quedó suspendida entre ellos. Si es para proteger al niño, dijo ella finalmente, acepto. Pero ambos sabían que no era solo por el niño. Esa misma tarde, la mudanza se llevó a cabo. Cuando Hernán se enteró, su reacción fue explosiva. «Patrón, esto es inaceptable. Una esclava no vive en la casona principal junto al amo». «Esta esclava sí vive», respondió don Juan fríamente. «Y si tienes un problema con eso, ya sabes dónde está la salida». Hernán se acercó con el rostro rojo de ira. «Usted no entiende lo que está haciendo. Está destruyendo todo. Estoy construyendo algo mejor. Se está destruyendo a sí mismo, y cuando esto acabe mal, porque acabará mal, no diga que no se lo advertí». La primera noche de Amara en la casona principal, don Juan no pudo dormir. Cerca de la medianoche, escuchó a Miguel llorar, y luego la voz baja de Amara. Se levantó y fue a su puerta. «¿Está todo bien?» «Sí, señor. Solo tenía hambre». Él abrió la puerta lentamente. Amara estaba sentada en un sillón, amamantando a Miguel a la luz de la luna. «¿Puedo pasar?» Ella asintió. Él se sentó en el borde de la cama. «Quiero que sepas que puedes confiar en mí, completamente». Ella lo miró. Confiar en un amo es un lujo que una esclava no puede permitirse. ¿Y si no fueras una esclava? Ella lo miró fijamente. «Pero lo soy». «¿Y si no lo fueras?», insistió él. «Las circunstancias son las que son, don Juan. No sirve de nada imaginar mundos que no existen». Se dio cuenta de que tenía que haber algo más que palabras. A la mañana siguiente, cabalgó hasta el puerto de Veracruz y buscó al notario. «Quiero los papeles para una manumisión». El notario, un hombrecillo llamado Ferreira, lo miró con curiosidad. «¿Manumitir? ¿A qué esclavo?» «A la nodriza de mi hijo». Ferreira frunció el ceño. «Juan, como amigo, un consejo. Manumitir a una nodriza puede crear expectativas inapropiadas. No voy a vender a Amara». «Amara. Ah, la negra de la costa». El notario se inclinó. «Juan, hay rumores. Dicen que tienes un interés especial en ella. Los rumores no son de su incumbencia. Quiero los documentos preparados». Ferreira suspiró. «Te costará caro, Juan. No solo el papeleo, sino las consecuencias sociales. 200 pesos de plata. Y eso es solo el comienzo de tus problemas». Era una fortuna, pero don Juan no vaciló. «Prepare los documentos». Cuando regresó a la hacienda, encontró una agitación en el patio. Hernán estaba en el centro de un grupo de esclavos, arengándolos. «El patrón ha perdido la cabeza por una negra. ¿Creen que esto es normal? Una esclava dando órdenes en la casona principal». Don Juan intervino. «Hernán». El capataz se giró sin mostrar culpa. «Patrón». Solo le explicaba al personal las nuevas reglas. «¿Qué reglas?» «Pues que ahora una esclava puede vivir en la casona, puede mandar sobre los demás. Ella cuida de mi hijo», dijo Juan avanzando. «¿Ah, sí?», se rió Hernán. «Entonces, ¿por qué no vuelve a los barracones cuando el niño duerme? ¿Por qué necesita un cuarto propio junto al suyo?» La provocación era clara, hecha delante de todos. «La gente piensa que usted está embrujado. Todo el mundo sabe que los negros de la costa conocen la brujería». Fue entonces cuando don Juan perdió la paciencia. Se abalanzó sobre Hernán y lo agarró por la camisa. «Repite eso». Hernán sonrió con malicia. «Toqué un punto sensible, ¿verdad? Ahora todo el mundo sabe que el patrón está hechizado por la negra». Don Juan lo empujó. «Estás despedido. Te quiero fuera de mis tierras en 1 hora». «No me iré», respondió Hernán con calma. «Los otros hacendados me pagan para mantener el orden aquí, y lo mantendré». Era una rebelión abierta. Fue entonces cuando escuchó la voz de Amara a sus espaldas. Don Juan había aparecido en el patio con Miguel en brazos. Hernán la vio y sonrió con crueldad. «Miren quién llegó».
la reina de la hacienda. Amara lo ignoró y se dirigió directamente a don Juan. «Necesito hablar con usted, en privado». «Ahora no, Amara. Estoy resolviendo...» «Ahora», insistió ella, con una firmeza inusual. Don Juan vaciló. Luego le hizo un gesto para que se acercara. Ella se acercó y le susurró al oído. «Doña Elvira encontró arsénico en su chocolate esta mañana. Alguien está tratando de envenenarlo». La sangre de don Juan se heló. Miró a Hernán, que mantenía su sonrisa arrogante. «¿Quién?», susurró de vuelta. «No sabemos, pero quien sea tiene acceso a la cocina». Don Juan entendió la gravedad de la situación. No era solo insubordinación, era un intento de asesinato. Elevó la voz. «Todos ustedes vuelvan al trabajo. Ahora». «¿Y yo?», preguntó Hernán desafiante. «Tú te quedas, tenemos que hablar». Cuando el patio se vació, don Juan se acercó a Hernán. «¿Arsénico en mi chocolate? ¿Fue idea tuya o de los hacendados que te pagan?». Hernán palideció. «No sé de qué habla». «¿No? Entonces no te importará beber un poco del que sobró». El capataz retrocedió. «Patrón, yo nunca...». «¿Nunca qué? ¿Nunca intentaste matarme o nunca te atraparon intentándolo?». Don Juan se volvió hacia Amara. «Ve a mi despacho. Trae la pistola que está en el cajón». Ella obedeció, regresando minutos después con el arma. Don Juan la tomó y apuntó a Hernán. «Ahora tienes dos opciones. Sales de mi hacienda por tu propio pie o sales cargado. Elige». Hernán miró a su alrededor, buscando un apoyo que no llegó. Se dirigió a los barracones, recogió sus pocas pertenencias y montó a caballo. Antes de partir, miró a Amara con puro odio. «Bruja maldita, has destruido a este hombre. He salvado a este hombre», respondió ella con calma, «de convertirse en alguien como tú». Esa noche, don Juan llamó a Amara a su despacho. «Hoy me salvaste la vida. Fue doña Elvira quien descubrió el veneno, pero fuiste tú quien tuvo el valor de avisarme delante de todos». Don Juan abrió el cajón y sacó los documentos que había traído del puerto. «Amara, quiero que veas algo». Ella miró los papeles sin entender. «¿Qué es esto?». «Tu carta de manumisión». El silencio que siguió fue total. Amara miró los documentos, luego a don Juan y de nuevo a los papeles. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «¿Por qué?», susurró. «Porque una persona no puede ser propiedad de otra. Y porque...». Vaciló. «Porque quiero que seas libre de elegir quedarte aquí o marcharte». «¿Y si elijo quedarme?». «Entonces tenemos que hablar de otras cosas». «¿Qué otras cosas?». Don Juan se levantó. «Amara, ya no puedo fingir que eres solo la nodriza de Miguel. No puedo fingir que no pienso en ti todo el día, que no duermo bien sabiendo que estás a pocos metros de distancia». «Don Juan, ya no soy tu amo», la interrumpió. «Ahora solo somos Juan y Amara, un hombre y una mujer que se preocupan el uno por el otro». «No es tan simple». «¿Por qué no?». «Porque incluso libre, sigo siendo una mujer negra en una sociedad que no acepta esto. Y usted es un español de buena cuna. Si estamos juntos, lo enfrentaremos juntos». «¿Y Miguel? ¿Crecerá escuchando que su padre vive con una ex esclava?». «Miguel crecerá viendo que su padre eligió el amor en lugar del prejuicio. Aprenderá que el carácter de una persona no tiene nada que ver con el color de su piel. Es muy bonito decirlo, pero vivirlo es diferente. Entonces dame la oportunidad de demostrar que hablo en serio». Respiró hondo. «Cásate conmigo». La propuesta resonó en el despacho como un trueno. Amara lo miró incrédula. «¿Casarme? ¿Ha perdido el juicio por completo?». «Quizás, pero es la única forma de mostrarle a todo el mundo que esto no es una aventura ni un capricho, que es amor de verdad». «Juan», dijo ella, usando su nombre por primera vez. «Un matrimonio entre un español y una negra nunca sería reconocido. Sería un escándalo. Podrían castigarlo. Entonces nos iremos a otro lugar. A Francia, a Inglaterra. En algún lugar del mundo debe haber espacio para nuestra familia. Nuestra familia, tú, yo y Miguel, y quizás otros hijos en el futuro». Ella se sentó de nuevo, tratando de procesarlo todo. «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Tienes todo el tiempo del mundo. Ahora eres libre para decidir». A la mañana siguiente lo encontró en el porche. «He decidido», dijo ella. Juan se giró con el corazón desbocado. «Me quedaré, pero con algunas condiciones. Las que sean. Primero,
Nada de matrimonio por ahora. Veamos cómo funcionan las cosas siendo solo tú y yo, sin amo y esclava de por medio. Segundo, Miguel siempre sabrá la verdad sobre la madre que lo abandonó. Y tercero, si un día esto no funciona, me iré sin dramas y no intentarás detenerme. Juan le tendió la mano. Acepto todas tus condiciones. Ella estrechó su mano y por primera vez fue un apretón de manos entre iguales. En los años que siguieron, la Hacienda Santa Cruz se transformó. Los trabajadores, ahora tratados con dignidad, trabajaban con más ahínco. La producción de azúcar aumentó y gradualmente otros hacendados comenzaron a cuestionar si los métodos de Juan no eran más eficientes que la violencia. Juan y Amara desarrollaron una relación única. Durante el día, ella cuidaba de Miguel y administraba la casa. Por la noche conversaban en el porche, discutiendo desde filosofía hasta los planes para la hacienda. Se convirtió en su consejera, su compañera intelectual y gradualmente mucho más. Un año después, cuando Miguel dio sus primeros pasos, lo hizo tambaleándose entre Juan y Amara. Se rieron juntos, y en ese momento Juan supo que había encontrado a su verdadera familia. Aunque las leyes y la sociedad de la Nueva España nunca les permitieron un matrimonio formal, para todos en Santa Cruz eran marido y mujer. Tuvieron 2 hijas más, ambas nacidas libres, que crecieron en un hogar donde el color de la piel era solo eso, un color. Miguel creció y se convirtió en el administrador de la hacienda, un hombre justo y educado, orgulloso tanto de la madre que lo crió como del padre que lo amó incondicionalmente. Años más tarde, cuando contaba la historia a sus propios hijos, les hablaba de cómo el amor de sus padres no solo había cambiado sus vidas, sino también las de toda una comunidad. Y Amara, ya una anciana de cabellos blancos, todavía cantaba las canciones en yoruba que había aprendido de su madre, pero ahora lo hacía para nietos que crecían libres, sabiendo que el verdadero amor puede superar cualquier barrera cuando encuentra el coraje suficiente para luchar.